Las últimas 3 décadas se han caracterizado por la apertura a la inversión privada en muchas actividades que anteriormente eran reguladas por el Estado. El problema de esta apertura ha sido que no se han creado las mínimas condiciones para que esos cambios beneficien a toda la población. Las reglas del juego han desprotegido a la clase trabajadora y a la mayoría de los mexicanos. Como ejemplo están la privatización de la banca, la privatización de la telefonía, de los ferrocarriles, de las minas y muchos otros. En su momento, el discurso oficial fue el mismo: privatizar para modernizar al país y en beneficio de todos los mexicanos. Sin embargo, en todos estos casos resulta una obviedad que aquellos discursos estuvieron llenos de mentiras y falsedades, porque hoy México ya casi no tiene ferrocarriles, cuenta con una banca ineficiente y cara, un servicio de telefonía deficiente y con unos costos muy altos, y unas minas que reportan ganancias solo para los dueños de las empresas. Con las modificaciones constitucionales en materia energética, una vez más, se abrió el paso para que empresas privadas participen en el redituable negocio de la exploración y extracción de energéticos que por más de 8 décadas había estado bajo el control del Estado mexicano. De antemano, se sabía que las leyes secundarias no se contendrían para alcanzar el saqueo de la riqueza natural de México y con ello desmantelar la industria energética y petrolera, sustento de nuestra economía nacional. La reforma energética, además de establecer las bases para la entrega a los particulares la riqueza de hidrocarburos, ha sentado en la Constitución y en la ley la posibilidad de arrebatar la propiedad a ejidatarios y comuneros y en general a toda la población que posea un terreno en el que exista algún energético o bien se encuentre en el desafortunado camino para conectar ductos de petróleo o gas y sea de utilidad pública. Las empresas privadas pueden hacer uso y disfruto del predio, aún en contra de la voluntad del propietario. Diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos autorizan tanto a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y empresas privadas nacionales y extranjeras a la ocupación temporal, la contratación de servidumbres o bien a la compraventa de terrenos, estableciendo mecanismos para obligar a los propietarios de dichos terrenos a ceder las pretensiones de las empresas energéticas, con la justificación de que hay que incrementar ingresos y garantizar la seguridad energética. Los mexicanos tendrán que ceder sus terrenos a las empresas extranjeras para la exploración y explotación de hidrocarburos ante el supuesto de que existiera el energético en esa superficie. Sin embargo, la incredulidad ante la ley no es casual. Existen numerosos casos que confirman lo anterior, ya que después de las expropiaciones de terrenos no existe contraprestación para los dueños de las tierras. Como ejemplo, puedo decirles respecto de los ejidatarios de los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, hasta el año 2002 aún no se les finiquitaba el pago de sus tierras, a pesar de haber transcurrido más de 50 años de que les fueron arrebatadas. Incluso señalan que los terrenos en los que se realizó la última ampliación del aeropuerto entre el 99 y el 2000 también era propiedad de ejidal, por los que también nunca se hizo el pago
y que suman a los que hoy son utilizados para el área de aduanas y el espacio que ocupa el aeropuerto y servicios auxiliares, dejándolos en el abandono y a su suerte, sin recibir la totalidad de dinero por sus tierras. Otro ejemplo del incumplimiento del pago por expropiación ocurrió en Mérida, entre habitantes del ejido 5 colonias, quienes desde el año 1994 y hasta julio del 2014 no habían recibido el pago por el arrebato de sus tierras por parte del gobierno para la construcción del Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, quienes aseguran que les adeudan, les deben el pago de alrededor de 500 millones de pesos por la superficie ocupada, y desde entonces esperan un acuerdo con las autoridades para recibir su contraprestación. En este sentido, una de tantas deficiencias que contiene la Ley de Hidrocarburos es la omisión de la obligación de todo particular o de las empresas productivas del Estado de finiquitar toda transacción con ejidatarios, comuneros o cualquier particular a quien deseen arrebatarle, expropiarle o rentarle sus tierras. En este sentido, la ley autoriza a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revocar las autorizaciones ya asignadas a particulares bajo 3 supuestos. 1, que los autorizados no otorguen o no mantengan en vigor las garantías, seguros o cualquier otro instrumento financiero requerido conforme a la regulación aplicable. 2, que los autorizados no cumplan con la regulación que al efecto emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como las condiciones establecidas en la autorización. 3, que los autorizados no realicen el pago de las contribuciones y aprovechamientos correspondientes por su otorgamiento o, en su caso, renovación. Sin embargo, no contempla como una posibilidad de dicha revocación pudiera ser a partir del incumplimiento del pago de las contraprestaciones a favor de quienes ceden sus tierras para llevar a cabo actividades de exploración de los recursos energéticos. Esto deja en total estado de vulnerabilidad a todo propietario de tierras, ya que con los antecedentes que existen en temas de expropiación y la falta de pagos de dichas tierras, es de esperarse que lo mismo siga ocurriendo con las nuevas figuras creadas en la Constitución sobre pretexto de las necesidades energéticas del país. Por otro lado, en el artículo 47 de la misma ley se señalan una serie de obligaciones para los asignatarios y contratistas, pero no contempla ninguna a favor de los propietarios de las tierras que serán utilizadas para la exploración, explotación o servidumbre de hidrocarburos. Únicamente se enfatiza la obligación para con la autoridad, dejando fuera a todo ciudadano que no reciba las contraprestaciones pactadas por el uso, goce o disfrute de sus tierras. En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es modificar el artículo 40, el 47 y 101 de la Ley de Hidrocarburos con el fin de establecer como una obligación y un requisito para hacer uso, goce o disfrute de las tierras el haber cumplido en su totalidad el pago en efectivo de las tierras a explorar y así brindar certeza jurídica a los propietarios de los predios de que sus propiedades les serán liquidadas al momento y no tendrán que esperar décadas para que reciban la contraprestación pactada con las empresas del sector energético. Es por ello que con la modificación del artículo 40 se pretende establecer como una facultad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos revocar las autorizaciones por el hecho de que los asignatarios o contratistas no cumplan con el pago de la contraprestación a los propietarios o titulares de los terrenos, así como a ejidatarios o comunitarios que hayan sido pactados. Por su parte, con la modificación de la fracción 13ª del artículo 47,
se pretende establecer como una obligación de asignatarios y contratistas el cubrir en su totalidad, cuando sea el caso, el pago de los derechos por el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios a los propietarios o titulares de dichos terrenos. Asimismo, para establecer una correlación con estos preceptos, en el artículo 101, en su fracción séptima, se propone señalar que los pagos de las contraprestaciones que se pacten en efectivo deberán cubrirse antes de iniciar los trabajos sobre el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos a favor de los propietarios. Si bien la reforma energética y su instrumentación está en marcha, al menos es indispensable dar certeza jurídica a los propietarios de las tierras que serán objeto del saqueo de la riqueza nacional para que reciban la justa retribución por sus propiedades. Es cuanto, señor presidente.